Y Jueves Cultural, mis queridos amigos, no podemos faltar a esta cita que yo sé que muchos de ustedes aprecian. Y hoy vamos a tener un gran programa. Agustín de Hipona, una persona importante, padre de la Iglesia, pero que fue un gran teólogo y filósofo, y sus conceptos pues son importantes hasta la fecha, y valdría la pena conocerlo un poco más de cerca. Hoy nos acompaña en este programa el padre Luis Guzmán. Él es sacerdote agustino. Es un hombre obviamente versado en San Agustín y adicionalmente tiene una maestría y un doctorado en teología de la Universidad Gregoriana en Roma. Es párroco de San Agustín, una iglesia que es mi parroquia, y yo le quiero agradecer, en este caso hablando confianzudamente, a mi párroco por estar el día de hoy aquí con nosotros y pues que me permita, con todo afecto y todo respeto, hablarle por su nombre, Luis. Rosita, muchas gracias. Gracias a ti y gracias a quienes nos ven y nos escuchan. De verdad es para mí un honor el poder decir lo que quizá algunos ya saben, pero a lo mejor puede reforzar lo que conocen sobre San Agustín. Gracias. Claro que sí. Y bueno, como habíamos conversado, hablando de San Agustín, quiero empezar por Teresa de Jesús. Y Teresa de Jesús tiene en su obra, en su libro de la vida, una frase que a mí me parece sumamente importante, sobre el autoconocimiento. Dice ella que el autoconocimiento es el pan con el que se deben de tomar todos los alimentos, manjares como se decía en aquel entonces, todos los días. O sea, el autoconocimiento es algo que debe de estar presente en nuestra vida cotidianamente, por muchas razones, pero hoy no hablamos de Teresa. Sin embargo, la menciono porque esa frase tan importante viene de una enorme influencia que ella recibió al haber leído a San Agustín. En Teresa hubieron influencias importantes, el tercer abecedario espiritual, escrito por un franciscano, pero la obra de Teresa de San Agustín causó en ella un impacto muy fuerte, y de ahí su afán de este autoconocimiento, que es una tarea que creo muchos tenemos pendiente todavía. Pero es el padre Luis Guzmán que nos va a hablar de este gran personaje, de este gran autor, de este gran pensador y filósofo, porque hay que considerarlo como gran filósofo, que introdujo mucho de la filosofía de Platón dentro de nuestra religión cristiana. Luis, pues el micrófono es tuyo y yo estoy aquí para aprender. Pues antes que nada quiero solo recordar que la mayor parte de los datos que conocemos de San Agustín, él mismo nos los cuenta en el libro que escribió años después de su conversión, el libro de las Confesiones. Libro dividido en lo que hoy podríamos llamar 13 volúmenes, pero él va contando, claro, cosas que recuerda, cosas que su madre le contó, pero él nos cuenta su vida, una vida que podríamos llamar de un hombre moderno, un hombre que podría ser tranquilamente un hombre vivido en el siglo XX, siglo XXI, sobre todo por las peripecias y las preguntas que se planteaba San Agustín. Él nació en el año 354, estamos hablando de un hombre del siglo IV, 354, que podríamos decir que podría tener en común alguien que nació desde entonces, ¿no? O que vivió en ese tiempo. Le tocó vivir tiempos de crisis, sobre todo del Imperio Romano, que estaba a punto de colapsar en algunos aspectos. Entonces San Agustín vivió su tiempo. Él nació en una familia en que su padre era pagano, su madre era cristiana. No se sabe si ella se convirtió, o su familia, la familia de ella, y ella ya había nacido en una familia cristiana. Lo cierto es que era una cristiana muy devota, piadosa y además muy interesada en conocer. Mónica, que también celebramos como Santa Mónica el día 27 de agosto. Entonces Agustín nace ahí, en esa familia. Él pues hubiera querido ser cristiano o no, no lo sabemos. Su madre sí lo quería. Lo cierto es que en los primeros años vivió su vida entre querer acercarse a Cristo, querer acercarse a la iglesia y no.
Él era un hombre muy inquieto. Yo creo que en esos primeros años también la influencia del papá influía, ¿no? Sí, su papá era, como yo creo que como todos los padres, ¿no? Tenía muchas aspiraciones respecto a su hijo, que era el primogénito. Su padre trabajaba en el ayuntamiento de su ciudad natal, que se llamaba Tagaste, en el norte de África, pero que pertenecía al Imperio Romano. Su padre trabajaba en el ayuntamiento y tenía aspiraciones para su hijo de esa índole o muchas más altas, ¿no? Su hijo había demostrado agudeza mental y se veía más identificado con lo digo así, con las ambiciones, pero en sentido positivo, de su padre. Entonces él se dedica, su padre hace esfuerzos enormes para que su hijo estudie, se prepare, consigue quien pueda ayudarle, porque a lo mejor él no podía pagarle los estudios a los que aspiraba su hijo, pero sí, entonces estudia en donde podían estudiar los jóvenes de entonces, que era en Cartago, la ciudad más grande del norte de África, ¿no? del África proconsular, que le llamaban. Y de ahí se prepara ¿en qué? En retórica, porque era que era una mezcla de jurisprudencia con leyes, pero también era el arte de enseñar a hablar bien y a convencer con la palabra, ¿no? Entonces San Agustín se dedica a eso, porque era muy bueno, o sea, porque era bueno en eso, tenía que estudiar las artes liberales, y lo hace, y destaca mucho en sus estudios, pero eso, estamos hablando de cuando tenía 17, 18 años, hoy una persona de 17, 18 años es un adolescente, en la época no lo era así, o sea, ya era alguien que estaba casi preparado para enfrentar la vida, ¿no? Una persona de 18 años en la época de San Agustín ya era un adulto. Su vida familiar no fue tan fácil, ¿no? Porque yo tengo entendido que el papá le gustaba un poquito la jarra, ¿verdad? Y aquí así hablamos, ¿eh? En este programa así nos llevamos para que se facilite el acercamiento. Sí, es cierto, sí lo era. Sí, él lo cuenta en el libro de sus confesiones, que era además muy violento. Muy violento, le pegaba a su mamá. Tanto con él como con su mamá. Incluso ella, su mamá fue muy paciente tanto con sus hijos como con su padre en ese sentido. San Agustín tenía otros 2 hermanos y sí, su vida familiar, casi podríamos pensar que él se fue a estudiar. No hay ningún documento que lo aclare. Esta es digamos que es una conjetura mía, que probablemente se haya ido a estudiar con mucha alegría a Cartago, porque también implicaba apartarse un poco del ambiente que no era tan grato para él, el ambiente familiar, digámoslo así. Pero sí, obviamente era un joven ambicioso, y Cartago le proponía algo que le ayudaba mucho a lograr sus metas, sus aspiraciones. Cartago lo marcó definitivamente, perdón Rosa que se interrumpa. No. Lo marcó definitivamente porque ahí conoció a quien fue la madre de su hijo, de quien desafortunadamente nunca nos dice cómo se llama. Ella nos guardó en el anonimato el nombre de que fue madre de Adeodato, de él sí nos dice su nombre. Cuando él tenía aproximadamente 16 o 17 años nació su hijo Adeodato, que lo quiso muchísimo y con ella vivió también, aun cuando nunca, si en ninguna de las leyes contrajeron una relación formal que podríamos llamar hoy matrimonio, vivieron como tal y él lo reconoce. No nos dijo el nombre de esta chica, que muchos se han aventurado a ponerle nombre, pero pues él se lo guardó, y en el libro de las confesiones, hablando de ella con un respeto que la verdad es de admirar, sobre todo viendo que pues a lo mejor hubiera querido revelar el nombre de ella, o para decir, pues cualquier cosa hubiera podido decirnos, pero habla muy bien de ella, pero la guardó en la oscuridad de la historia, porque no sabemos exactamente quién era, cómo se llamaba, pero la conoció en Cartago. Y a los 16 años tuvo a Adeodato. A los 16 años, porque nos dice él que cuando él se convirtió, cuando tenía 33 años, su hijo tenía 17. Dice que su hijo tenía 17 y se bautizaron juntos. Es decir, San Agustín, en su vida, ya me adelanté un poco, pero pues hay que decirlo, él sí vivió apartado, le interesaba la religión muy poco en realidad, pero la conocía. Después cayó en lo que podríamos hoy llamar, y él lo llama así, una secta de entonces, que eran los maniqueos. Y estuvo con ellos 9 años. Pero también jugó mucho es lo que la mayor parte de los estudiosos dicen, que jugó un papel importantísimo en su adhesión a esta secta, la ambición que tenía, porque ellos estaban muy bien posicionados y le iban a ayudar a escalar, sobre todo en el ámbito en el que él se iba a mover. Los maniqueos era como una corriente en donde o era bueno o era malo, o negro o blanco, no había tonalidades de gris para nada.
¿Nos cuentas un poquito? Brevemente les hablo de los maniqueos. Es una secta que no sabemos exactamente dónde surgió. Se sabe que venían de lo que hoy llamamos Irak, de esa zona. Era una mezcla de doctrinas orientales con cristianismo. No se sabe si su origen fue el cristianismo allá, pero los principios fundamentales eran estos. El mundo, el universo y todo lo que existe surgió de la voluntad de dos seres supremos, uno bueno y uno malo. Entonces el bueno creó todo lo bueno que nosotros conocemos, incluido al ser humano, claro, pero el principio malo creó todo aquello negativo que no alcanzamos a explicar bien con un Dios bueno. Entonces todo lo malo y negativo que existe en el universo y en el ser humano tiene su origen en este principio negativo. El principio negativo se identifica con la oscuridad, las tinieblas, y el principio bueno con la luz y con todo lo bueno que nosotros podamos poner, ¿no? Entonces ellos explicaban todo lo que no podían explicar claramente como origen de Dios bueno, pues con este principio negativo, y a San Agustín le convenció muchísimo, sobre todo porque le quitaba la responsabilidad moral al ser humano. Porque yo cuando soy bueno, es que el principio bueno que está en mí venció. Y cuando soy malo, es que el principio malo que me ataca todos los días venció. Así es que yo no soy responsable, sino son ellos. Bueno, esto prevalece, ¿eh? Porque hay cantidad de personas que... Es que el demonio me tentó. Sí, no, es culpa del chamuco, ¿no? En vez de asumir la responsabilidad de que yo tomé la decisión de dejarme llevar por algo, ¿no? Y entonces estuvo ahí 9 años, se fue, llegó a donde podía llegar una persona que aspiraba a lo más alto en su época, dedicándose a lo que él se dedicaba. Me explico, era retórico, quería aspirar a dirigir una cátedra de retórica. ¿Dónde lo podía hacer? En Roma. Se fue a Roma, en Roma consiguió la cátedra de retórica, pero cuando él estuvo en Roma, el emperador ya no vivía en Roma, vivía en Milán, y entonces había que ir a Milán. Él hizo todo lo posible por llegar allá. Hicieron hoy lo que podríamos llamar hoy un concurso, ¿no? Alguien que aplicara para ganar la cátedra en torno al emperador. Pues se trataba de hacerle un discurso al emperador, un panegírico. Era buenísimo San Agustín, seguramente porque ganó. Sí, un gran orador. Era un gran orador, y entonces ya cuando llegó ahí empezó a sentir que ya no podía alcanzar más, y sin embargo eso que tenía lo dejaba un tanto vacío. O sea, sentía que todavía podía encontrar algo más que le diera cierta serenidad a su espíritu, pero pues ya no podía aspirar a más en eso que él hacía, porque ya había alcanzado lo más alto. Es cuando empieza a ir a escuchar al obispo de Milán, Ambrosio, que le dijeron que hablaba muy bien. Y la verdad sí, uno leyendo los sermones de Ambrosio se ve que conocía de retórica, y entonces va y lo oye. Y oyendo, él poniendo atención en el modo en que hablaba Ambrosio, se empezó a cautivar también por lo que decía. Bueno, y su mamá, que estaba ahí con él, porque la mamá no lo dejaba. Mónica varias veces había ido a hablar con algún sacerdote, con algún obispo, para hablar de su hijo, porque su hijo estaba perdido, alejado, no sabía qué hacer ya con él. Ella quería que fuera católico, cristiano como ella, pero él no tenía mucho interés, al contrario, atacaba mucho a los cristianos, a los católicos, por su adhesión al maniqueísmo, ¿no? Entonces su madre sufría muchísimo, y un obispo le dijo un día: no te preocupes demasiado, Mónica, que un hijo de tantas lágrimas no se puede perder. Esa frase San Agustín la reporta en sus confesiones, que eso le dijo un obispo a Mónica, y en efecto, muchas lágrimas y muchas oraciones de Mónica lograron un día que San Agustín se convirtiera. Perdón que mencionó San Agustín, o sea, estamos hablando de Agustín, pero sí, llegó a ser santo gracias a las oraciones de Mónica, a las lágrimas de Mónica, a la predicación de Ambrosio, y como dice él, pues a la gracia de Dios que lo atrapó, que lo buscó y hasta que lo encontró. Se bautizó con Ambrosio. Exactamente, Ambrosio lo bautizó a él y bautizó a su hijo, y a un amigo suyo muy querido, Alipio se llamaba. Entonces ellos tres fueron bautizados por Ambrosio en la noche de Pascua del año 387, cuando él contaba con 33 años. 33 años, y entonces ahí empezó, ahora sí, una vida totalmente distinta de la que había llevado hasta entonces. Algunos años después escribió, como les decía, sus confesiones, donde él nos cuenta esto. De hecho, ahora que iniciabas el programa, Rosa, me suscitaste eso, porque es como, las confesiones son como un tratar de mostrarlo, un autoconocimiento que San Agustín tuvo de él. O sea, decir, empezó a indagar sobre sí mismo, a descubrirse,
y descubrió quién era, pero sobre todo iluminado a la luz de la fe que ya tenía cuando escribió el libro. Podríamos decirlo así. Dices que se bautizó en el 387. Y 387. sí. Y bueno, después de este bautizo, él sale de Milano con la idea de regresar a la parte norte de África, que obviamente pertenecía al Imperio Romano. Uh-huh. Así es. Entonces, va a dirigirse hacia allá. Vuelve, toma la firme decisión de volver a su patria, ¿no? En el camino de retorno, en Roma, en el puerto de Roma, que era Ostia, entonces Ostia Antigua, muere su madre, Mónica, después de haber dialogado con él, y de hecho ella le dice, ya no sé qué tengo que hacer aquí, porque yo lo que quería es verte católico, cristiano, ahora veo que te consagras a Dios y te entregas a Él, yo no sé qué tengo ya que hacer aquí. Enfermó y al poco tiempo murió. Está enterrada en Roma. Exactamente, su tumba se encuentra hasta el día de hoy en Roma, en la Basílica de San Agustín. Ahí en Roma está la tumba de Mónica. Él volvió, lo hicieron sacerdote porque necesitaban, en un pueblo llamado Hipona, necesitaban sacerdote porque el que estaba ahí era muy viejecito, era muy mayor. Vieron que entró ahí, se acostumbraba en la época, hoy no es así, pero entonces lo tomaron a él y dijeron, vamos a nombrarlo sacerdote a él. Y sí, las comunidades nombraban, ¿no? Sí, ellos elegían y el que consideraban más apto, y creo que en él no se equivocaron. La verdad, era alguien que necesitaba ese pueblo que se llama Hipona, que era la Hipona Regia, que le llamaban los romanos, porque tenía el puerto ahí, en lo que hoy es Argelia, en una ciudad que hoy es del país de Argelia. Ahí fue, y ahí vivió todo el resto de su vida, 40 años, podríamos decir que fue lo que él dedicó a servir a esa comunidad. Salía algunas veces por conferencias, pero nunca abandonó ya el continente africano. ¿Murió en qué año? Murió en el año 430, un 28 de agosto. Del 400. Por eso es que la iglesia lo celebra el 28 de agosto, del 430. Después de haber escrito, predicado, defendido a la iglesia, con mucha moderación, diría yo, aunque algunos han tratado de decir que era intransigente en algunas cosas. Uno lee sus obras y ve claramente que era alguien que antes que cualquier cosa era un pastor, que entendía que incluso aquellos que no pensaban como él o que no tenían la misma visión tan profunda como él la tenía, él se fue dando cuenta que él tenía una inteligencia muy particular que le hacía ver las cosas en otro modo, y entendía que los demás a lo mejor no podían hacerlo, y era muy comprensivo en eso. Aquella mujer que fue su pareja, tengo entendido que falleció en algún momento. No se sabe, dice él, cuando nos narra el momento en que tienen que separarse. Aquí hay que aclarar brevemente, no se casaron nunca, primero porque parece ser que las normas de la época, sobre todo el derecho romano, no permitía que dos personas de clases sociales distintas contrajeran matrimonio, eran de clases sociales distintas. Entonces no contrajeron matrimonio. Ella decidió dejar a su hijo con él porque veía más futuro que su hijo se quedara con su padre, y volvió a África, de donde era originaria también ella, del norte de África, y dice él que supo que ella se consagró en un monasterio a vivir también ella al servicio de Dios. Es la única noticia que él nos da de esta mujer. Como les digo, perdón, pero quisiera decir un nombre, pero él no dice ninguno. Yo podía inventarme muchísimos que hasta las películas le han puesto, pero pues no sé cómo se llama. Y sí, ahora, Adeodato muere. Adeodato muere muy joven. Adeodato, además de las confesiones, aparece en un texto que San Agustín escribió, se llama De Magistro, es un libro de San Agustín, es un diálogo entre él y su hijo sobre el lenguaje. Es un diálogo hasta cierto punto muy profundo, de filosofía del lenguaje, lo que hoy llamaríamos así modernamente, ¿no? Y habla ahí Adeodato con él, dialoga, él es el interlocutor principal del diálogo. Murió a los 17 años, 17 y medio más o menos. Y pues sí, muy joven. ¿Qué le pasó? No dice exactamente. O sea, podríamos decir que murió prácticamente recién bautizado. Recién bautizado muere Adeodato. O sea, ya no viaja con Agustín. Sí, vuelve con él y muere, no sabemos cuántos meses después, no dice él, pero muere ya estando en África, muere su hijo, Adeodato. Se ve, lo quiso mucho y sobre todo lo admiró mucho porque decía que le notaba una agudeza mental digna de resaltar. Pero pues no sabemos nada más que lo que dice en el diálogo de Magistro sobre el maestro.
Agustín obviamente causa una influencia muy fuerte, ¿no?, dentro de nuestra iglesia. A mí Agustín tiene algunas fases que me caen muy simpáticas, ¿no? Claro. Tuvo una vida muy licenciosa. Sí. ¿Ok? Tú como agustino eres más reservado. Sí, quiero pensar. Sí. Pero me refiero más reservado en cuanto a la vida misma de él. Pero fue un hombre, podríamos decir, libertino en muchos aspectos. Hay un capítulo, y permite que lo mencione, antes de que él se convierta, cuando ya él, bueno, su madre y sus amigos deciden que no se puede casar con esta chica. Dicen, tienes que buscarte un mejor partido. O sea, porque sí pensaba casarse todavía, entonces buscan a una chica cristiana, de buena familia, que represente para él también un crecimiento en cuestiones sociales. Era la costumbre de la época. Sí, claro. Podría escandalizarnos ahora a nosotros, pero... fue la costumbre durante siglos. Durante siglos. Era muy chica, muy jovencita. Entonces él tenía que esperar a que pasara un año para que estuviera en la edad núbil, en la edad de casarse. Y él dice, él mismo lo menciona en las confesiones, dice, yo después de haber vivido con esta chica, que era como mi esposa, aunque no lo era realmente, pues yo estaba acostumbrado a los placeres de la carne y me busqué a alguien mientras crecía esta niña. Uh-huh. Sí, él sabía que esa era una de las tentaciones más fuertes que tenía. Uh-huh. Y entre otras, la ambición es, digamos, lo más característico del joven Agustín, y es contra lo que más luchó, la ambición y la soberbia, porque él se reconocía que tenía ciertas dotes intelectuales, pero que tenía que moderarlas o ponerlas al servicio de los demás, y no más bien servirse de los demás gracias a eso que tenía él. Quiero recordar que en algún momento, llevando a cabo un juicio, no sé si todavía en Cartago, llega a haber esta situación pues de la corrupción, vamos a decir, en los jueces, en los magistrados. Recordemos, amigos, que el derecho romano permea el derecho para siempre. Así como los griegos aportaron filosofía, los romanos aportaron leyes. De hecho, el sistema jurídico que nosotros tenemos aquí sigue basándose en un fiscal, en un defensor, en un jurado, etcétera, y todo eso viene de Roma. Entonces, él se percata de que hay corrupción, de que hay que mentir para ganar los casos. Y esto como que le produce una especie de shock, de rechazo. Él se da cuenta, como les decía, el arte retórica se ve sobre todo puesta en práctica en la jurisprudencia de la época. San Agustín, aun cuando esa no era su finalidad principal, tuvo que asistir a casos de este tipo, y se dio cuenta que el lenguaje podía manipularse o para convencer, y al fin y al cabo el arte retórica es lo que busca, agradar por una parte, pero convencer sobre todo a quien te escucha, convencer de que lo que estás diciendo es verdad, aunque él en el fondo sabía que no lo era, exactamente. Y eso tarde o temprano le iba a hacer ruido, como de hecho sucedió. Uh-huh. Escribió un libro, de hecho, que se llama De Mendacho, sobre la mentira, interesantísimo, porque hace un análisis psicológico sobre la verdad y la mentira. No me atrevería yo a decir que es un análisis filosófico, pero sí psicológico, de cómo la mentira puede jugar una parte importantísima en las relaciones humanas. Uh-huh. Negativamente, claro. Negativamente. Tenemos a un Agustín, mis queridos amigos, que pues se dio muy buena vida, y andaba del tingo al tango, le gustaba la parranda, para ponerlo en esos términos, y tiene después este profundo cambio de autoconvencimiento, porque Mónica, su madre, le había insistido, pero fue él el que toma eventualmente la decisión, tal vez apoyado en las oraciones de su madre y en la gran capacidad de Ambrosio en Milano, que era el obispo de Milano, de poderle transmitir lo que era verdaderamente la fe. Agustín va a escribir grandes obras, va a fallecer, como ya nos dijo el padre, en el año 430, bajo ya una serie de rebeliones de los vándalos, que eran los bárbaros que estaban en esa zona.
Recordemos que Roma cae en el año 476 después de Cristo, con el último emperador de Roma, Rómulo, y que ya no estaban viviendo en Roma, por supuesto. Y pues escasamente a 46 años de la caída total de Roma, ya había muchas áreas del imperio que se habían perdido porque habían caído en manos de los bárbaros, como los romanos les llamaban, y había diferentes tribus de bárbaros, y los vándalos son los que toman precisamente la parte norte de África. Pero, ¿qué les parece si hacemos pues nuestro habitual receso? Vamos a hacer nuestro ejercicio de relajación y por supuesto a reflexionar sobre algunas palabras de San Agustín. San Agustín a mí en lo personal me gusta mucho. Hay cosas que no me gustan también, como en todo, ¿no? Pero esa búsqueda del autoconocimiento que, como comenzaba yo al inicio del programa diciendo, influyó tanto sobre Teresa de Jesús, me trae a la mente una preciosa frase de Agustín: Señor, ayúdame a conocerme a mí mismo para que pueda llegar a conocerte a ti. Y yo creo que aquí tenemos una clave muy importante que no me gustaría dejar de mencionar, Luis. San Agustín, una de sus doctrinas principales, sobre todo en cuestión espiritual, es la de la interioridad, el conocimiento de sí mismo. Y él fue descubriendo que buscando a Dios no hacía falta hacer excursiones y peregrinaciones, aunque no las descalificaba ni las desaconsejaba, pero él sabía que yendo al interior de uno mismo, indudablemente conociéndose personalmente, iba a llegar a descubrir a Dios. Y así lo hizo, y lo deja de manifiesto, sobre todo en su libro de Confesiones, pero también en los sermones que predicaba al pueblo, en obras tan importantes como podría ser también Los Soliloquios, que es una obra muy particular que él escribe casi inmediatamente después de su conversión. Un diálogo de Dios con el alma. Y entonces es interesantísimo. ¿Te parece, Luis, que podríamos recomendar Los Soliloquios para empezar? Porque sí creo que las confesiones tenemos ya que entrarle un poquito más, es mucho más extenso, y con un mayor conocimiento de la figura de Agustín. Estoy totalmente de acuerdo. Para no perdernos en algunas cosas que hoy podríamos considerar como que no van. Exacto. ¿Verdad? Sí, estoy de acuerdo. Entonces, ¿estás de acuerdo con Los Soliloquios? Los Soliloquios es una obra, además de ser muy breve, de verdad que ayuda a adentrarse uno en sí mismo, entendiendo lo que hacía él. Es decir, él nos cuenta su experiencia y sin duda nos ayudará también a nosotros a esa experiencia de interioridad, de entrar en sí mismo para conocerse a sí mismo, y como tú muy bien lo dijiste, porque él lo mencionaba también así, y conociéndose a sí mismo, conocer a Dios. Y bueno, un acto tremendo de desprendimiento, ¿no?, de Agustín en aquellos últimos días, cuando los vándalos atacan Hipona y le ofrecen a él que salga de ahí y salve su vida. Él quiere primero salvar a la gente, y en una de las barcas algunos ya estaban dispuestos a poner todos sus escritos por el gran valor que tenían, y él dijo no, primero la gente, después los escritos. Afortunadamente se salvaron las dos cosas, ¿verdad? Pero amigos, hemos llegado ya al final de este Jueves de Cultura. Hoy, como siempre, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, las gracias a nuestro gran invitado, el doctor, padre sacerdote Agustino Luis Guzmán, Lorena Sánchez en la producción, y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.